El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestro programa Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para compartir, traer un mensaje a su vida, a su corazón y a su familia. En esta oportunidad nos comparte la palabra John Edward Grillo, líder de la Iglesia Alianza Cristiana. Quédese con nosotros. En la actualidad estamos viviendo una situación que de pronto para unas personas les parece normales, para otras personas es muy difícil, ¿sí? De pronto hay gente que está agobiados por sus problemas, pero en su interior están sintiendo que son muy pocos, o otros que al contrario están desesperadas con sus problemas. En el estudio que vamos a leer hoy tenemos la situación de una mujer que estaba pasando una situación por más de 12 años de penurias, 12 años de un aislamiento social, 12 años de enfermedad. Vamos a entender la palabra, lo que nos quiere decir hoy, y vamos a hacer una reflexión. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús nos muestra cómo Él es la restauración total para esta mujer. ¿Por qué? Porque anteriormente las mujeres, cuando tenían un flujo de sangre, eran separadas de su vida normal. En ese entonces hacía más o menos 7 días o al menos hasta que parara su flujo. Igual cuando las mujeres daban a luz. Si nacía un niño, eran 40 días que eran separadas, y si nacía una niña, eran 80 días las que eran separadas. Esta mujer no llevaba ni 7 días, ni 40, ni 80 días, llevaba 12 años de sufrimiento. Un sufrimiento que, a pesar de ser físico, también era social. ¿Por qué? Porque así como el sufrimiento físico, a ella, que podía ser una anemia severa, una dificultad para caminar debido a sus problemas musculares, ella no estaba aislada de la congregación, de su familia. ¿Por qué? Porque en ese entonces el pueblo de Israel era regido por la ley mosaica. Y cuando una mujer tenía su flujo de sangre, era catalogada como mujer impura. Al igual que todo lo que tocara a una persona o un utensilio que ella tocara era declarado impuro hasta el anochecer. Y en la noche tenía que ser limpiado con agua o se bañaba esa persona para poder manejar y volver a su vida normal, a su vida cotidiana. Esta mujer llevaba 12 años de sufrimiento, 12 años apartada de la sociedad, apartada de su misma familia, porque el texto no nos nombra familia ninguna, no nos nombra que tuviera hijos, no nos nombra a nadie. Se
podemos ver, podemos evidenciar el exilio en el que ella se encontraba socialmente. En ese momento había sido apartada de todo lo que a ella le venía como familia, o aparte no se podía congregar en ningún sitio para poder ir a congregarse o adorar al Señor. La foto del hijo. Cuenta la historia que un hombre multimillonario vivía con su hijo en una ciudad en Europa. Allí eran coleccionistas de cuadros, tenían de Rembrandt, de Da Vinci, aún de Picasso y de muchos otros hombres cuadros muy valiosos. Llegó la guerra y entonces hicieron reclutamiento. El hijo de aquel millonario le tocó ir a defender su patria. Se fue y fue tan de mala suerte que por estar rescatando a un amigo que había conocido en el ejército, lo mataron. Así que el muchacho, agradecido por el rescate que había hecho su buen amigo, le pintó una fotografía. Hizo como una especie de foto de aquel muchacho en cuerpo completo. Cuando pasó la guerra, el joven fue a buscar al papá del muchacho para decirle que su hijo había muerto en batalla y que él, de agradecimiento por haberle salvado la vida, le había pintado ese cuadro, esa foto, y se la regaló al papá. El papá, cuando la vio, se le aguaron los ojos y la mandó enmarcar y la colocó en medio de toda su colección de cuadros. Pasaron los meses y el papá entró en una amargura muy profunda, en un dolor muy profundo, y un día falleció. Entonces se regó el cuento de que aquel multimillonario había fallecido y que como no tenía herederos, pues su hijo, su único hijo, había muerto. Entonces iban a rematar los cuadros, las propiedades y todo lo que tenía en un día en una subasta. Fueron convocados muchos y muchos viajaron de diferentes países porque querían esos cuadros, querían tenerlos en sus colecciones. Cuando llegó el día de la subasta, la primera foto que sacaron para vender fue la foto del hijo. La pusieron en medio de la subasta y el subastador dijo: ¿quién ofrece $200 por la foto del hijo? No, esa foto no, eso los hijos, todo el mundo decía, no, eso, ¿para qué queremos esa foto? Queremos los cuadros que tienen valor, decían todos aquellos que fueron en búsqueda de aquellos cuadros. El subastador siguió: ¿quién ofrece $100 por los cuadros? ¿Quién ofrece? Y empezó a bajar el precio porque nadie ofrecía nada. Y todos: apúrenle, pasen eso, ya no la vendan, eso déjenla así. Cuando el jardinero, que estaba allí también, porque fue en la mansión donde hicieron la subasta, el jardinero dijo: yo ofrezco $10, que es lo único que tengo por la foto del hijo. El subastador dijo: ¿quién ofrece 20? Nadie. 15, nadie. Vendida en $10 y la subasta se cierra. Todos quedaron asombrados, dijeron: ¿cómo así? Esto es una burla. ¿Qué hicieron con invitarnos a una subasta donde no podemos adquirir nada? Dijeron: a mí se me llamó para hacer la subasta, pero se me dijo que tenía que mantener silencio hasta que se vendiera la foto del hijo. Aquí está el testamento y dice que aquella persona que compre la foto del hijo, se le entregarán todas las posesiones, todos los cuadros y todo lo que existe dentro de la mansión y todo el dinero que hay en los bancos. Todos aquellos hombres que fueron por los cuadros quedaron sorprendidos, y aquel humilde anciano, jardinero de la casa de aquel hombre, dijo: en realidad supe que yo no trabajaba para él, sino que él trabajó toda su vida para dejarme todo a mí, porque tengo la foto del hijo. Porque el que tiene al hijo, dijo el subastador, lo tiene todo. Es interesante comprender cómo nos lleva esta reflexión a saber que si tenemos al hijo podemos tener todo, porque somos herederos de lo que Dios ha dado por medio de Jesucristo. Necesitamos comprender cómo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, podemos tener toda la herencia. La palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones de Dios. Y la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si somos hijos, tenemos al Hijo en nuestro corazón y somos herederos de Dios. Reflexionemos.
Este relato lo podemos ver en el Evangelio según San Marcos, Marcos 5, capítulo 5, del 25 al 34, para que ustedes puedan mirar su palabra, su Biblia. Esta mujer llevaba 12 años de sufrimiento, 12 años apartada de su familia, de la sociedad, 12 años pasando por esta pena que le llevaba a la misma enfermedad, las consecuencias. ¿Qué hizo ella? Llevaba 12 años también haciendo lo posible por ser sana, porque la palabra nos dice que ella había ido a médicos, pero ¿de qué le habían servido? No le habían servido de nada. Pero ella escuchó hablar de Jesús, y fue a buscarlo. Dice la palabra, nos revela que fue entre la multitud, y como hablábamos, ella tendría que tener una dificultad para caminar, porque su enfermedad traía consecuencias como una dificultad para caminar, dificultad respiratoria. Pero aún así, el temor fue vencido por la fe. Y ella, a pesar de que no podía caminar muy bien, atravesó la multitud, nos dice la palabra, para ir a buscar a Jesús, al Salvador, al Sanador, al que ella había oído hablar. Atravesó la multitud, llegó a su presencia y tomó su manto. Inmediatamente dice la palabra que su flujo terminó, que la fuente se secó. Inmediatamente Jesús la interrogó. La pregunta sería, ¿por qué Jesús quiso interrogar a la mujer? Jesús lo sabía todo, ¿cierto? Pero no fue así. Jesús quería que esta mujer no pasara inapercibida. Jesús quería que al igual que ese y todos los milagros que Él estaba haciendo fueran conocidos por cada uno de nosotros. Esta mujer fue a la fuente, a la verdadera sanidad. Tomó poder de Jesús, que es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que tomemos lo que Él tiene para cada nosotros. Ya lo habíamos visto, que la mujer o la persona que fuera declarada impura tenía que bañarse con agua. Y la palabra de Dios dice, yo soy el agua de vida. Jesús lo dice. Jesús es el agua que nosotros estamos necesitando, que usted está necesitando. De pronto usted ha tenido demasiados problemas y no sabe qué hacer. Hoy la palabra nos enseña que Jesús es el camino. Tenemos que venir a su presencia. ¿Para qué? Para poder recibir ese poder, para poder recibir lo que Él tiene para nosotros, que no es solo la sanidad que le dio a esta mujer, fue la restauración total. Porque vemos aquí en la palabra que Él la llama hija, después de que había sido sacada de la sociedad. Jesús toma sus impurezas. ¿Cuándo? Cuando ella toca su manto. Jesús toma las impurezas de esa mujer y la toma y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Has sido libre de este azote. Eso es lo que Jesús quiere con cada uno de nosotros. Que seamos libres a través de su presencia. Así como ella sintió ir a la presencia de Jesús, debemos hacerlo nosotros también. Ir a su presencia y arrodillarnos para decirle, hagan cada uno de nosotros lo que tienes para nosotros, que es la vida eterna, la salvación eterna. En diferentes momentos de nuestra vida podemos estar desesperados por situaciones que nos angustian y que muchas veces no podemos resolver, como este tema que nos compartió el líder John Grillo. Sabemos que esta mujer fue a médico, fue a muchos lugares, pero nada sucedió. Perdía, era lastimada, era herida. Pero cuando escuchó de aquel sanador, de aquel Salvador, Jesucristo, dice que fue por detrás y tocó el borde del manto. Y esto dice que cuando lo tocó, el poder que había en Jesús salió para su cuerpo a sanar ese flujo de sangre. Y la mujer fue libre de aquel azote. Nosotros podemos acudir a Jesús para ser libres de cualquier circunstancia, situación o enfermedad, porque Él lo prometió en la palabra y Él lo cumple.
Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartir con todos ustedes lo he titulado Prioridades incorrectas. Quédense con nosotros. En diferentes ocasiones de la vida, la gente que posee riquezas, fortuna o fama, cree que no necesita de Dios, cree que sus decisiones son únicas y hacen su propia voluntad. Pues tenemos el libre albedrío y esto nos lleva a tomar decisiones incorrectas y decisiones equivocadas, pero también nos lleva a alejarnos de Dios. En la palabra hay un mensaje que el Señor Jesús les dio a un hombre que le decía que le dijera a su hermano que partiera la herencia con él. Y el título de aquel mensaje se llama El rico insensato. Y dice la palabra en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, en los versículos del 15 al 18. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Vemos a aquel hombre tomando decisiones, pensando primero qué hacer con todo aquello que había producido su campo. Era una abundancia completa de frutos, era una abundancia completa de, podemos decir que se transformarían en riquezas. Pero ¿qué hace este hombre? Lo primero que hace es que no tiene conciencia que dependemos de Dios. Aquel hombre se olvidó totalmente, inconscientemente tal vez, se olvidó que Dios existía y que Dios es el dueño de todo lo que poseemos. Aquel hombre tomó la primera decisión incorrecta. Se olvidó que dependía 100% de Dios y se soltó de la mano de Dios para hacer su propia voluntad. Lo segundo es que era un hombre egoísta. La palabra nos dice en el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 22, la palabra del Señor. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Vemos que la palabra, la ley del Señor, la ley de Moisés, decía que no segaran toda la tierra, que dejaran frutos, que no tenían que recoger todo, sino que dejaran para el pobre, para la viuda, para el huérfano, porque Dios se compadece de aquellos que no tienen, que no poseen, aquellos desprotegidos. Y Dios le había dado el mandato a Moisés, y en aquel tiempo que Jesús estuvo en la tierra se vivía bajo esa ley, la ley mosaica, y tenían que asumirla, tenían que cumplirla. Pero aquel hombre también se olvida aún de la ley de Dios y se vuelve un ser egoísta. Lo vemos ahí en el versículo 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Él se apropió de todo. Y el versículo 18 dice, y esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Aquel hombre pensaba solamente en él. Era un corazón lleno de egoísmo, lleno de avaricia, lleno de maldad. Eran decisiones erróneas, decisiones equivocadas que aquel hombre tomó. Una decisión incorrecta era desobedecer a Dios, pero una mayor también era desobedecer la ley que Dios había estipulado y había dejado para que ellos la cumplieran. Hubo un día, dos hombres que sintieron en su corazón el llevar la palabra de Dios.
Entonces se reunieron los dos y dijeron, vamos a citar a las personas en aquel monte para que vayan y escuchen la palabra de Dios. Y así quedaron y se fueron los dos. Uno llevaba su guitarra y el otro llevaba preparado un mensaje. Cuando llegaron al monte no había nadie y se esperaron su tiempo, pero aún así no llegó ninguno. Entonces dijeron, vámonos. Entonces en su corazón ya tenían ese proyecto de ir a predicar la palabra. Entonces el otro le dijo, empieza a tocar la guitarra, empiece a alabar al Señor, que sabemos que alguien va a llegar. Y así lo hicieron. Entonces el que tenía su guitarra empezó a tocar su guitarra y a alabar al Señor. Cuando él terminó, no llegó ninguno. Entonces el que tenía que predicar la palabra dijo, vámonos, no llegó nadie. Entonces el otro dijo, no, ya terminemos la misión. Lo que sentimos en nuestro corazón, terminémoslo, hagámoslo. Entonces el otro personaje empezó a predicar su palabra al monte. Y él sintió en su corazón, dijo, yo sentía que el lugar estaba lleno. Y predicaba. Y se fueron. Al otro domingo llegó una persona nueva a esa iglesia donde ellos se congregaban. Y le preguntaron, ¿usted quién lo invitó? Entonces dijo, no, yo no me invitó nadie. Entonces dijo, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo hizo para llegar acá? Dijo, es que aquellas dos personas estuvieron predicando y cantando al Señor. Y yo estaba allá escondido dentro del monte y estaba consumiendo sustancias alucinógenas. Y yo pensé que ellos me estaban viendo porque yo sentía que ese mensaje era para mí. Y sentí en mi corazón un verdadero arrepentimiento. Y por eso hoy vengo, porque tengo una nueva idea. Quiero conocer a ese Jesús al que esas personas estuvieron hablando allá en esa prédica. Quiero conocer a ese Jesús al que ellos estuvieron adorando y alabando con su guitarra. La palabra de Dios nos dice, en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios quiere eso, que las personas vayamos a su presencia, que lo busquemos con un verdadero arrepentimiento para que podamos alcanzar la salvación. Reflexionemos. Cuando nos olvidamos de Dios, empezamos a tomar decisiones incorrectas. No podemos, no debemos olvidarnos de la palabra. No debemos olvidarnos de lo que Dios ha dicho para nuestra vida, del deseo del corazón de Dios. Y aquel hombre que tenía que estar sujeto a la ley porque era judío, aquel hombre que tenía que depender de Dios porque todos debemos depender de Él, se olvidó totalmente. Y cuando nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos de Él, empezamos a tomar esas decisiones incorrectas. Empezamos a tomar decisiones fuera de lo normal, decisiones que pueden afectar a los demás y muchas veces lo hacemos porque nos volvemos egoístas. Y aquel hombre mostró su egoísmo queriendo guardar todos los frutos, no dejar nada ni para el pobre, ni para la viuda, ni para el huérfano. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de codicia y de avaricia. Nosotros no podemos ser insensatos. Cuando tenemos algo, dice que cuando se comparte, Dios bendice. Cuando damos, Él nos provee. La misma palabra dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces nosotros debemos empezar a entender el propósito del principio de la palabra. Dios nos da la palabra para que nosotros obedezcamos la palabra, para que nosotros no nos dejemos robar la bendición que Él puede traer a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Porque Él es un Dios verdadero, Él es un Dios real, Él es un Dios que habla con verdad y propósito. Entonces nosotros debemos mirar qué más hizo aquel hombre para no imitarlo y corregirlo si lo estamos haciendo.
En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículos 19 al 21 dice la palabra: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Aquel hombre había planificado ya toda su vida de ahí para adelante, pero algo que hizo fue que engañó a su alma. Recordemos que en el alma están las emociones, las decisiones y la mente. Es otra parte espiritual en nosotros, nuestra alma. Y aquel hombre le dice: alma, come, bebe. O sea, le estaba hablando, era su cuerpo. Come, bebe, reposa. Porque dice que guardaría todos sus frutos y muchos años guardados. Pero dice que la vida de nosotros es como un soplo, como la flor del campo que un día sale y pasa el viento y la arrebata y no se sabe ni dónde estaba. Entonces no podemos fijarnos en decir: es que voy a tener muchos años de por vida, muchas cosas, porque unos son nuestros planes, pero otros son los planes de Dios. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9, en la palabra de Dios para todos, PDT, dice: uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Yo puedo planear, claro que sí, pero dentro de la voluntad de Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite. El mismo apóstol Santiago nos dice que no podemos decir: hoy, mañana iremos, negociaremos, sino decimos: si Dios lo permite, si Dios quiere, esto haré. Entonces siempre debemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Y lo último, planeó su futuro sin contar con Dios. Y esa es una decisión muy incorrecta en nuestra vida. Planear nuestro futuro sin contar con el dueño de la vida. Es importante que confiemos en Dios, pero también que planeemos con Él para vivir mejor y bendecidos cada vez más. A través de este compartir que hemos tenido hoy, debemos entender algo muy importante: no llenar nuestro corazón de avaricia, no planear separados de Dios y confiar siempre que la palabra de Dios es verdadera. Cuando lo hacemos de esa manera, el propósito de Dios se cumplirá y el llamado que Él tiene para nosotros lo hará posible. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y dejarnos entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga.